Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí en un nuevo debate y nos acompaña en esta ocasión Pablo Martínez, responsable del área de cooperación de Oxfam Intermón, Jorge Jiménez Cañas, jefe de misión de Fundación Promoción Social en Jordania, y Manuel Galán, representante de la coordinadora de ONGs del Principado de Asturias. Bienvenidos a todos, aquí estamos. Un gusto estar con vosotros y, bueno, vamos a un nuevo debate del Instituto de Estudios de la Paz y la Cooperación, IEPC. Y lo que vamos un poco a hablar hoy es, bueno, pues con estos debates, estamos en el cuarto debate, si no me equivoco, y lo que queremos es un poco acercarnos al ciudadano y acercar al ciudadano la cooperación. Esta cooperación que hoy muchas veces se habla de ella y tenemos, pues creo que muchas cosas que explicar los que trabajamos en ello. Es un espacio de encuentro, es un espacio de diálogo, es un espacio de participación donde cada uno de vosotros dice lo que quiere, lo que le apetezca, y yo simplemente estoy aquí para un poco plantearos una serie de preguntas y un tema. El tema que hoy queremos abordar es la nueva ley de cooperación, la ley 1 del 2023 del 20 de febrero, la ley de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Es una ley que venía, era muy deseada por todos los que trabajamos en cooperación. La ley anterior era de 1998 y estaba bastante obsoleta. Entonces tenemos una nueva ley con nuevos instrumentos que busca posicionar a España de otra manera en el sector de la cooperación y ratifica el compromiso del país con el 0,7, que es un punto muy importante, creo que para todos los que estamos en cooperación. Entonces, ya para empezar, hoy queremos hablar un poco de qué pensáis las ONGs desde vuestros diferentes ámbitos sobre esta nueva ley de cooperación. ¿Qué pensáis para una ONG grande como es Intermón Oxfam, una ONG más pequeña como es Promoción Social y una coordinadora de una comunidad autónoma? Desde un punto de vista práctico, ¿qué elementos creéis que incorpora esta nueva ley y que favorecen a las ONGs? El que quiera, empezamos. Si quiere empezar Pablo, vosotros. Bueno, pues buenas tardes y mil gracias por la invitación. Empiezo yo porque lo ha dicho Isabel, no porque sea el representante de la más grande, que siempre estamos con lo mismo, y hay que empezar a cambiar las. Bueno, pues la próxima tornas, los pequeños. A ver, yo voy a tratar de ser claro e incluso provocativo, ¿no? Para que el debate sea más animado, ¿no? Desde el punto de vista práctico, a día de hoy, la ley no ha incorporado nada nuevo con respecto a lo que había. La ley tiene un preámbulo fantástico, nos pone al día en materia discursiva, nos habla de las últimas novedades en materia de cooperación feminista, cooperación para la justicia global, vínculo con los objetivos de la Agenda 2030, es decir, se actualiza en su lenguaje, ¿no? En su parte discursiva, pero en la parte de la política estructural no ha cambiado nada. La cooperación sigue siendo una política subsidiaria de asuntos exteriores y, por lo tanto, de la razón diplomática, por su pertenencia al Ministerio de Exteriores. La cooperación sigue articulándose con unos nombres de unas comisiones que el gran público ni conoce ni le interesa, que si la conferencia sectorial, la comisión interterritorial y todas estas cosas. La cooperación dice que la cooperación española dice, o la ley, la nueva ley dice, igual que decía la antigua, que la Agencia Española de Cooperación es el principal órgano ejecutor de esta política, a pesar de que sabemos por nuestros informes que ejecuta solo un 12% del presupuesto de cooperación. Así que desde el punto de vista práctico, a día de hoy todavía no tenemos grandes novedades, Isabel. Es verdad que estamos esperando los desarrollos reglamentarios, ¿no? Que en el caso de esta ley son nada menos que 7, más el nuevo plan director, que lleva ya un par de años de retraso, esperando precisamente la nueva ley, y los desarrollos reglamentarios a su vez han estado esperando las elecciones anticipadas y la constitución del nuevo gobierno, ¿no? Y esto ya, pues, qué sé yo, estamos a 6 días, o se han pasado solo 6 días desde que nombraron a la nueva secretaria de Estado de Cooperación, ¿no? Que fue el martes pasado, con lo cual vamos a ver qué pasa con esos desarrollos reglamentarios para ver si algunos problemas que las ONGs teníamos, tipo exceso de burocratización, justificaciones infumables, necesidades de controles
que no aguanta, por ejemplo, ninguna empresa privada que contrate por la administración pública, un montón de filtros, ¿no?, que tenemos que utilizar para trabajar en el exterior en materia de solidaridad. Bueno, pues hay ciertas promesas de aligerar todos esos procedimientos y demás, pero eso va a depender de los desarrollos reglamentarios. Perfecto, muchísimas gracias, Pablo. ¿Quién quiere complementarlo? Creo que Pablo ha empezado con cierta caña, o sea que, a ver, ¿qué aportan los demás? Me animo, soy el siguiente. Nada, otra vez, muchas gracias, Pablo, por la intervención y muchas gracias por crear este espacio, que creo que también es muy necesario para que compartamos experiencias, ¿no? Es verdad que tiene mucha razón Pablo en todo lo que comenta, por tener también una visión, por otra parte, un poco positiva. Creo que sí que nos sitúa en un plano internacional a nivel global que era necesario. La cooperación española estaba muy anticuada a nivel legislativo y este nuevo lenguaje, veremos cómo se ejecuta, pero al menos ya utilizamos un lenguaje común, actualizado, con un marco común. Veremos qué pasa, pero esto es un paso adelante. Pero es verdad que yo sí que he hecho en falta mucha practicidad en la ley. Es una realidad que hay muchos mecanismos que se hablan de mecanismos de justificación, de rendición de cuentas, de transparencia. Se hablan de los mecanismos, pero no se hablan de cuáles van a ser. Se enuncian, ¿no? Y lo que muchas veces pasa con estas medidas es que se quedan en el aire. Son buenas ideas que no se llevan a tierra, por así decir. Y ese es un poco el miedo que tenemos, un poco creo que todas las ONGs y todas las entidades, desde el Estatuto del Cooperante, que ahora mismo creemos que es una necesidad muy importante y que se le está dando muchas vueltas, pero a ver a dónde llega, porque los conceptos teóricos pocas veces se aterrizan a lo que necesitan las personas cooperantes como uno de los puntos. Y por otra parte, creo que la cooperación española y en general en su conjunto tiene que hacer un ejercicio de rendición de cuentas, transparencia y visibilidad al ciudadano. O sea, esto es fundamental. La gente tiene que entender qué está haciendo la cooperación. Cuando hablamos de fondos bilaterales, cuando estos fondos que van a la Unión Europea, luego se ejecutan en terreno, pero a través de quién, a cualquier persona le explica este sistema y como que le estalla un poco la cabeza y dice, ¿cómo? O sea, que mi impuesto, al final, ¿quién está llevando a cabo la ejecución de mis impuestos y hacia dónde va esto? Hay que acercar. Y yo creo que hay un elemento que se habla muy poco y que esta ley tampoco aborda en gran medida, es la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Es fundamental que en los colegios en los colegios y las instituciones públicas, en todas las áreas educativas, sea un concepto transversal. Y yo es lo que más he hecho en falta, aparte de cosas mucho más altas a nivel ciudadano, a nivel contextualización, a nivel participación ciudadana, me parece fundamental la educación para el desarrollo de la ciudadanía global, que siempre es como lo último olvidado ahí al final, en el cual la convocatoria tampoco tiene muchos fondos, en el cual al final son a veces un pegote ahí como necesito sacar esto y necesito darle visibilidad, pero ¿está pensada para cumplir o está pensada para que realmente tenga un papel muy importante en la sociedad? Bueno, siempre ahí la suelto. Gracias, Jorge. Manuel, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, desde una cooperación más descentralizada, yo sí creo que, bueno, hay aspectos positivos y otros que a lo mejor pueden ser mejorables. Por un lado, los positivos creo que puede ser como un espejo necesario para las descentralizadas en el que poder mirarse a la hora de poder establecer políticas que puedan reflejar, al menos a nivel de compromiso financiero, la necesaria renovación de las políticas regionales, ¿no? En nuestro caso, en Asturias, estamos en un momento pues, bastante regresivo, no a nivel de políticas, porque se ha aprobado el sexto plan director de cooperación. Sin embargo, a nivel de compromiso financiero, eso no ha supuesto el cambio en la ley o la aprobación del nuevo plan, no ha supuesto un aumento en la cuantía presupuestaria. Al revés, estamos por debajo del 0,1% a niveles bastante, bueno, no sé, lamentables, ¿no? Bastante negativos. Pero yo creo que la aprobación de esta ley debería ser un impulso, debería ser un motor para que las comunidades autónomas
entiendan su necesario compromiso con la cooperación internacional y con la ciudadanía global. Nos preocupa también que, igual que a nivel autonómico, la aprobación de una ley y la aprobación de un nuevo plan director no hayan supuesto realmente mejoras cuantitativas, a pesar de una aprobación unánime, esto puede pasar también a nivel estatal. Es decir, cuáles van a ser los mecanismos de control y seguimiento de la nueva ley y en qué medida las entidades sociales vamos a poder ejercer ese papel de observadoras, generadoras de cambio para que esto se cumpla, ¿no? de watchdog, ¿no? Y por otro lado, que es complejo el poder alinear con políticas que tienen que ver con la educación, ¿no? Cuando son descentralizadas, pero que es importante, que es en qué medida se fondos de educación para políticas regionales en educación, para que las acciones que se hagan de ciudadanía global, al menos en la parte formal, sean generadoras realmente de cambios transformadores, ¿no? En ese sentido, sí nos preocupa el bajo peso específico que tiene la educación para la ciudadanía global. Perfecto, pues muchísimas gracias a los tres. Y bueno, parece que tenemos un riesgo muy alto de que nos quedemos en buenas palabras y no llegamos a aterrizar esta ley. Por suerte también, una de las cosas buenas, tenemos nueva secretaria de Estado y el director está ratificado, por lo tanto podríamos hablar de un continuismo que podrían aterrizar esto. Pero aquí la ley afecta a dos, ¿no? A unos, por un lado, nos afecta a las ONGs, pero también afecta a lo que son los países donde se trabajan los organismos, las agencias y también las ONGs. ¿Qué pensáis que esta ley podría aportar o podría mejorar a los socios locales que tenéis en terreno? ¿Aporta algo para ellos o no los tiene en cuenta? ¿O qué pasa con el último beneficiario de los fondos? ¿Me he explicado con la pregunta? Correcto, voy el primero esta vez. Vale, muy bien, Jorge. Bueno, para mí hay dos con respecto a las prioridades geográficas, sectoriales y también a los finales beneficiarios. Lo primero es que creo que para mí la gobernanza democrática es un tema que es muy olvidado dentro de la cooperación y que es al final lo que crea instituciones sólidas. Instituciones sólidas que al final es lo que va a dar continuidad, sostenibilidad, todo el rato ODS, pues aquí es un gran factor. Y muchas veces este tipo de proyectos, este tipo de actuaciones, de acciones, no se ven, no están como bien vistas porque el impacto visual, por así decir, es menor, ¿no? Pero es muy importante porque si conseguimos tener instituciones sólidas en los países de origen, el cambio es transformador. Se está transformando la sociedad en general porque hay un cambio global. Y por último, y lo otro que a mí siempre como que tengamos en la cabeza y que al menos a mí leyendo la ley no me termina de abordar, de convencer cómo se aborda el tema de la migración y cómo se institucionaliza la cooperación para la migración y cómo lo aborda desde un plano más político y menos humano. Y que hay que entender que España como país, por supuesto, tiene que tener su política exterior, pero como ley de cooperación, este es un tema que está a la orden del día ahora mismo y que tendría que abordarse, creo que desde un plano mucho más técnico y tener un punto importante, un peso importante. Estos dos temas a mí son un poco los que he hecho en falta en esta ley. Y por última instancia, creo que la rendición de cuentas es igual a el impacto y los indicadores de rendición de cuentas son los que nos van a dar con estas nuevas herramientas que están creando cómo hay un impacto en el beneficiario final y en el socio local, la socia local y por ahí es un poco la reflexión. Vale. ¿Los demás qué pensáis? ¿Voy yo, Manuel? A ver,
Sobre esta cuestión del socio local, yo creo que la buena noticia es que, ¿cómo diría? Peor no van a estar, ¿vale? Por culpa de la nueva ley. No, pero lo digo sin broma ninguna, lo digo en el sentido en que se han perdido algunas oportunidades de haber mejorado mucho la posición de nuestras contrapartes, tanto gubernamentales como no gubernamentales, ¿no? Nuestros socios locales, los que trabajan precisamente con las comunidades que son las pues últimas destinatarias y beneficiarias de toda esta política pública, ¿no? Que es la cooperación que regula esta ley, ¿no? Y digo que se han perdido oportunidades porque ha habido propuestas, ¿no? En distintos momentos en que se ampliara, por ejemplo, la participación de socios locales en la elaboración de programaciones estratégicas, también del propio plan director, por ejemplo, en la presencia en algunas de las comisiones políticas de diálogo entre ministerios, también a la hora de hacer instrumentos, ¿no? Vamos a ver el decreto, uno de los decretos, ¿no? Que están pendientes de desarrollo, pero hay una demanda fuerte también, ¿no? De que haya organizaciones de eso que conocemos como el Sur Global que puedan acceder a fondos directamente, ¿no? De la cooperación española en virtud de su prestigio, reconocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todo un proceso que para que la gente lo entienda, porque a veces hablamos cooperando para nosotros mismos, ¿no? Y no hay quien nos entienda, ¿no? Pero desde la cooperación tenemos muy claro que empezamos hace ya muchos años en una lógica como demasiado vertical, demasiado de los donantes mandan y los receptores o los beneficiarios hacen lo que nosotros decimos, ¿no? Y desde hace mucho tiempo empezamos como a autocriticarnos, intentar balancear o hacer lo más horizontal posible esa relación, ¿no? Y eso ha sido una apuesta durante muchísimos años por empoderar, ¿no? A las organizaciones, a las comunidades de todos estos países para que tuvieran voz propia, no para que hicieran los proyectos que nosotros diseñábamos, ¿no? Sino para que tuvieran voz propia, y eso significa que tuvieran voz para criticarnos, incluso para criticarnos en la forma de hacer cooperación, ¿no? Entonces, creo que hay mucho avanzado en el terreno internacional y de las relaciones entre ONGs, etcétera, etcétera, y creo que la ley no lo refleja lo suficiente, ¿no? Y hay varios espacios como esos que he mencionado en los que se podía haber reflejado más y mejor, ¿no? Pero, dicho lo cual, a mí me parece que, y por eso decía que lo del principio no era broma, es decir, que no estén peor de lo que están es buena noticia. Y yo creo que la ley me apunta a lo que decía Jorge, ¿eh? Yo empecé con esas cuestiones más críticas inspirado por la pregunta de Isabel de a nivel práctico, ¿no? A nivel práctico esta ley que nos resuelve. Bueno, lamentablemente todavía no podemos decir que muchas cosas, pero a nivel discursivo de situarnos en una agenda moderna donde se reconoce la importancia de esta cooperación, y subrayaría una cosa más, es muy pertinente la apuesta del Estado español por esta ley de cooperación, afirmándose como cooperación para el desarrollo sostenible, para la Agenda 2030, para la solidaridad global, en un contexto en el que todos y todas sabemos que hay una emergencia muy fuerte de discursos renacionalizadores y liberales que quieren cargarse el multilateralismo, la cooperación, que a la Agenda 2030 la llaman globalista. Ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Y ese movimiento político no es para tomarse la broma a nivel global y a nivel mundial, y puede afectar seriamente a esos espacios de cooperación que, por muy autocríticos que seamos, hemos conseguido generar, ¿no? Redes de solidaridad internacional y transnacional en muchísimos lugares del mundo, ¿no? Y de los que mucha gente está viendo cómo mejoran sus vidas cotidianamente, ¿no? Entonces, no niego todas esas bondades y toda esa oportunidad, pero creo que también nos toca ser exigentes porque los que conocemos, ¿no? Cómo viven esos presuntos destinatarios de nuestras acciones, cuáles son las dificultades que tienen para hacer valer sus derechos, su acceso a nutrientes básicos, a condiciones básicas de salud, de educación, de protección social. Cuando conocemos cómo vive la mayoría de la gente en el planeta, sabemos que la demanda y las necesidades exigen mucho más de nuestra parte, ¿no? Por matizar ahí, ¿no? Gracias, Pablo. ¿Queréis algún comentario más o...?
Yo simplemente comentar yo creo que el eje de fortalecimiento institucional, tanto público como de entidades sociales, tiene que ser clave en cualquier intervención bajo un paraguas de enfoque de derechos humanos, ¿no? Y esto es verdad que la ley lo ampara, ya solo con el título reconoce esa importancia, y pienso que también es un cambio de discurso y de cara a la población general, creo que es algo que también tenemos que enfatizar, ¿no? Muchas veces nos ponemos, sin quererlo, quizás como protagonistas de esos avances o modelos concretos de desarrollo, pero tenemos que insistir en que nuestro papel fundamental es fortalecer las entidades de sur global para que puedan ellas identificar, discernir, evaluar y poder de alguna forma lograr revertir la vulneración de derechos que se pueden estar produciendo. En ese sentido, es pasar de un enfoque de provisión de servicios a un enfoque, claro, de un mandato de derechos humanos, ¿no? Y creo que ahí ese eje de fortalecimiento institucional es clave, una visión propia de las instituciones que tenemos también que contarlo y tenemos que decir que uno de nuestros papeles fundamentales va por ahí. Y creo que la ley en ese sentido sí lo reconoce, ¿no? Sí, me introduzco solo porque me ha recordado esta intervención de Manuel, con la que estoy muy de acuerdo, con otra cosa muy importante que dijo antes Jorge, que también creo que hay que subrayar, ¿no? Con respecto a el tema de las migraciones, ¿no? Nosotros hace muy pocas fechas hemos presentado un informe elaborado por la oficina de Bruselas de Oxfam sobre cómo el instrumento financiero de cooperación de la Comisión Europea, el INDCI, bueno, un instrumento con sus siglas, ¿vale?, que maneja dinero de todos los Estados miembros para cooperación en el Sahel, como a partir del análisis de 3 casos concretos en 3 países distintos de la zona, tenemos que concluir que ese instrumento se está utilizando no para promover el desarrollo, sino para defender intereses securitarios y de frontera, ¿no? Y esto tiene que ver con esa expresión que me ha gustado mucho de más política y menos humano, ¿no? Los que estamos trabajando por el enfoque de derechos en la movilidad, de la movilidad con derechos, entendiendo que las migraciones son un fenómeno global de carácter transnacional que necesita precisamente más derechos humanos, más inversión en desarrollo, etcétera, etcétera, y no pervertir, si me permitís, como decimos en el informe, los instrumentos de cooperación para asegurar políticas securitarias o de frontera, ¿no?, de Europa en este caso, ¿no? Por eso digo que es importante no solo que la ley diga, sino que también la ley establezca o los desarrollos reglamentarios establezcan, ¿no?, mecanismos concretos para hacer efectivo eso que dicen, ¿no? Muchas gracias. ¿Perdón? Perdona. Sí, no, iba a hacer una intervención, pero sigue. No, sigue tú, te doy yo la palabra, no te preocupes. O sea, también como autocrítica, creo que para las ONGs, creo que el favorecer el protagonismo, ¿no?, de las entidades socias también hace que tengamos que hacer una autocrítica a nosotras mismas a nivel también de el acceso a fondos. Es decir, por ejemplo, ¿estamos dispuestas a que el 25% de los fondos de todas las partidas de la convocatoria de proyectos sea dedicada directamente bilateral? ¿Queremos hacer eso o no tenemos esa autocrítica y que no queremos hacer a facilitar ese acceso porque es un poco el monopolio, entre comillas, ¿no? No quiero utilizar palabras malsonantes. ¿Estamos dispuestos a cambiar la orden de bases y que todas las entidades puedan acceder o sea, que al final también hay unos intereses personalistas de las propias entidades que hay a veces que no favorecen estos cambios y estas transformaciones que son tan necesarias y que en algún momento se tendrían que dar, pero tendrían que salir de nosotras, creo, este primer impulso, porque es muy difícil que una entidad de Mozambique empiece este movimiento, ¿no? Creo que es más una autorreflexión y ver cuál es el nuevo papel de las ONGs, de las agencias dentro del mundo de la cooperación y bueno, es complejo esto. Muchas gracias, Jorge. Y hablando de eso, pues bueno, a veces se critica, realmente teniendo en cuenta el tema que ha puesto Jorge sobre la mesa, es decir, que hay una utilización política de la ayuda humanitaria y de la cooperación. Y todos al final podemos pensar, o puede mucha gente pensar, que es un negocio, ¿no? Y entonces hay que mantener este negocio a costa de lo que sea.
y eso permite una instrumentalización de las ONGs para conseguir más fondos, para mantener la estructura, para que todo siga igual y, en cierto modo, pesa más la estructura que el beneficiario final, los socios esos que tenemos que fortalecer. ¿Qué pensáis de eso? Es un tema complicado, creo. Yo creo que ahí las entidades yo hablo desde una entidad pequeña, que somos todas activistas voluntarias y que, aunque somos profesionales, yo defiendo nuestra profesionalidad, a pesar de que no cobremos, sí reconozco que creo que hemos fallado las entidades en explicar a la ciudadanía que las ONGs tienen personal contratado, gente que vive y que tiene una vida digna y se trata de eso también, ¿no? Es decir, que entender que esto no es voluntarismo, que esto no es simplemente darse varios golpes de pecho o irse a un lugar a desarrollar acciones de manera puntual, y creo que en este sentido han hecho daño tanto las imágenes de famoseo, yendo temporadas cortas y haciéndonos creer que con eso arreglaban causas o situaciones que tienen unas causas muy arraigadas y muy profundas de desigualdad. Y en ese sentido tenemos que explicar que las entidades tienen personal contratado, que se trata de que tengan unas condiciones dignas de vida y hay que explicarlo. Bien, es cierto que hay algunas prácticas que se siguen produciendo que a mí no me gustan, que es, por ejemplo, la captación de personas socias en calle en formatos a través de agencias temporales de contratación con incentivos por pluses de personas socias, en las que no estoy absolutamente de acuerdo, y en este sentido creo que el fin no justifica los medios y no podemos querer aumentar nuestra base social de cualquier forma, ¿no? Pero sí que creo que hay que explicar más a la ciudadanía la importancia de contar con personal cualificado contratado para desarrollar acciones que no valen hacerlas de cualquier forma, sino que exigen de una formación y una experiencia. ¿Algún comentario más? No, dos breves comentarios en relación a esto, ¿no? De acuerdo, y hay que hablar sin ningún pudor de que esto requiere profesionalidad y requiere saber hacer, tanto o más como qué sé yo, como cualquier especialización de cualquier otro ámbito laboral, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque a mi juicio, sacar todo el imaginario, ¿no?, de pobreza internacional y bueno, de lo que se ha conocido como la industria de la ayuda, sacarlo del foco de la ayuda al foco de la justicia, ¿no?, de la generación de derechos, es al mismo tiempo sacarlo de una visión, bueno, pues como de caridad, de buenas intenciones, a un trabajo profesional, ¿no?, donde hay que bregarse con lo más urgente, pero al mismo tiempo trabajar sobre las causas, que a veces o casi siempre son causas complejas, que requieren de análisis, que requieren de estudios y requieren de respuestas que no se pueden improvisar desde la buena voluntad, ¿no? Y todo eso es profesionalidad. Y tenemos que decirlo sin ningún tipo de pudor ni de lástima, hasta que no entendamos que nuestras sociedades necesitan profesionales de los cuidados, recogiendo yo creo que una de las enseñanzas más importantes, ¿no?, del feminismo en los últimos años, ¿no?, todo eso que cuida a la sociedad y estaba ocultado, invisibilizado, no pagado o mal pagado, ¿no? Pues hasta que no entendamos que necesitamos protectores de las personas, de los derechos, y que eso es un trabajo profesional, pues parece que vamos a estar siempre como teniendo que justificarnos, ¿no?, que optamos a subvenciones o que pagamos salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y muy en contra también no solo de esas escenas o esas promociones de turismo solidario, ¿no?, de turismo de famoseo, ¿no?, para ganar adeptos, sino también creo que Manuel comentaba con acierto, ¿no?, la utilización de mecanismos de mercado competitivo para agrandar el presupuesto, la contabilidad interna, ¿no? Yo llevo en Oxfam poco tiempo como para conocer la historia en profundidad, ¿no? Pero sí sé, y no quiero hablar por Oxfam en concreto, por poner ejemplo, porque sé que hay muchas organizaciones de tamaño importante que han tomado dos caminos muy arriesgados al mismo tiempo. En primer lugar, el camino de ir
eliminando hasta, creo que en el caso de Oxfam Intermón, hasta el 100% se han eliminado todos los puestos de expatriados, para entendernos, es decir, toda la cooperación está en manos de las comunidades locales y de las organizaciones locales, donde no hay figuras de expatriado, ¿no? Y por otro lado, al mismo tiempo, también asumiendo como personal propio, con el mismo marco de derechos, con el mismo comité de empresa, a todas las personas que trabajan en captación, en calle, no sé cómo se llama exactamente, ¿no? Pero la gente que busca hacer socios de manera directa en la calle, etcétera, etcétera, cuando al principio, hace 20 años que empezó eso, pues sí se tiraba de empresa de trabajo temporal, con comisiones, etcétera, ¿no? Entonces, no conozco en detalle como para explicarlo en el caso de mi organización, pero sí sé que hay varias organizaciones que han ido esos pasos, dando esos pasos, ¿no? Entonces, somos organizaciones muy profesionales que además nos tomamos muy en serio la coherencia entre forma y fondo, o entre contenido y estructura de nuestras propias estructuras. Y claro, yo también tengo que pagar mi casa a final de mes, dar de comer a mis hijos, porque dedico el 100% de mis energías profesionales a este trabajo, ¿no? Como cualquiera de vosotras. Jorge, ¿quieres añadir algo o está todo dicho? Sí, una última. Me encantan los términos volunturismo, porque esto es una cosa que el volunturismo se tiene que erradicar. Y creo que una lanza a favor de que ya se están eliminando conceptos como caridad y demás, que estaban muy arraigados en las ONGs y las ONGs y demás. Y creo que poco a poco es verdad que gracias a elementos y a marcos como la Agenda 2030, que está dando nuevas palabras para abordar todo nuestro trabajo, está calando en la sociedad poco a poco. Considero, es verdad que a un ritmo que a lo mejor nos gustaría que fuese mucho más rápido, pero creo que hay nuevas generaciones que ya han abordado han quitado estos términos. Por último, el 0,7. Creo que gran parte de estos problemas y de todo el tema estructural y que de las ONG sean sostenibles y de que esto sea un trabajo profesional, remunerado, que puedas hacer un desarrollo de la carrera profesional dentro del sector, va por aquí, porque no vayamos las entidades al día. Si consigo esta subvención, consigo tener este técnico de proyectos. Si no consigo esta subvención, tu contrato es limitado y se ha acabado. Esto, esperemos que con el 0,7 consigamos una estabilidad dentro del sector que nos haga un desarrollo de la carrera profesional y que no sea un empleo precario y muchas veces temporal, que es algo que nos enfrentamos en el mercado de trabajo todas las personas que trabajamos con las ONGs, en las ONGs. Gracias. Y ahora os voy a hacer una pregunta muy práctica, que creo que es un tema que le puede llegar mucho al ciudadano, ¿no? En las calles, como muy bien decís, hay captadores de fondos, fundraising, UNICEF, muchísimas, no debería haberlo dicho, perdón, ya está dicho, captando fondos. ¿Pensáis que los ciudadanos tienen que dar o no dar? Rápido, breve, no muy... Claro que sí, ¿por qué no? Muy rápido y muy breve. Si los ciudadanos compran lotería y se hacen socios de un club de fútbol, incluso en algunos casos militan políticamente en un partido o en la asociación de vecinos de su barrio, ¿no?, para organizar las fiestas populares, ¿por qué no los ciudadanos, que además somos ciudadanos globales en un momento de la historia, ¿no?, en el que tenemos mucha más información de lo que sucede a nivel planetario, ¿no?, que nuestros antecesores? ¿Cómo no vamos a participar de algo que tiene que ver con la justicia global? Y claro que sí, sin duda alguna. Otra cosa es que no debe computarse dentro de ese 0,7%, ojo. Ese 0,7% es un compromiso explícito desde el año 1970, que en el caso de España se suscribe cuando pasa a ser país donante del CAT en el año 91, y que el Pacto por la Solidaridad firmado por todos los partidos en el año 95, el Pacto de Estado por la Cooperación Internacional de 2008, también firmado por todos los partidos políticos, innumerables resoluciones y declaraciones públicas de todos los partidos políticos, y ahora la ley de 2023 establecen que tiene que ser una aportación, una contribución a un fondo global de solidaridad por parte de oficial, es decir, de dinero público. Jorge Manuel, ¿queréis decir algo? Para mí, yo creo que es verdad que el modelo de captación en calles es agresivo, es incómodo, tanto para persona que
que lo hace como para a quien se dirige, ¿no? Y que a lo mejor no es la mejor forma, pero no se persigue esto, de poder interlocutar con una persona y explicarle qué puede haber detrás, qué condicionantes, qué causas profundas de las diferencias norte-sur, etcétera, en un modelo que al final compite con otras pautas de consumo, ¿no? Tú estás en la calle seguramente haciendo unas gestiones o compras, vas rápido con poco tiempo y justamente la cooperación necesita de pausa, de análisis político, crítico, para pensar bien uno dónde se sitúa, ¿no? en esta ciudadanía o este mundo globalizado. Por eso yo, más allá de que la gente pueda un momento dado hacerse socia o no, me interesa que a lo mejor esa acción llegue a gente que no le llegaría de otra forma, ¿no? Es decir, que puede haber personas o no, o quizá los medios mayoritarios no están al alcance de las entidades y esa será una forma quizás para abrir inicialmente los ojos de una persona que de otra forma no lo haría, ¿no? Yo me quedo igual con esa reflexión. Sí pienso, y ojalá fuera así, yo no creo que todas las entidades hayan virado hacia ese modelo, yo desde luego no conozco tantas, ojalá forme parte del personal de las propias entidades y trascendamos ya aquellos modelos que reproducían dinámicas que las entidades no deberíamos de asumir, que era tener contratación temporal a través de empresas de contrato temporal, ¿no? Gracias, Manuel. Yo por Jorge. aportar libertad de la toma de decisión, que cada persona es libre de tomar la decisión que quiera, pero es una realidad que se ha demonizado un poco la persona que estás en el metro y de repente te viene y ves la carpeta o el chaleco y yo lo he visto y he sido partícipe de, espera, voy con rapidez, no quiero parar, me siento mal, pues si paro y no tal. Entonces es como que hay algo ahí en el concepto que hay que cambiar. ¿Cómo, dónde, cuándo? No tengo la respuesta, pero es verdad que creo que hay una libertad de la toma de decisión y que si una persona, aparte de pagar sus impuestos, quiere aportar a una entidad porque se siente afín a la causa y al modelo, a la misión, adelante, por supuesto. Muchas gracias. Y en algún momento habéis hablado de mucha burocratización, ¿no? De que tenéis que presentar justificaciones, proyectos, complejidades. ¿Qué recomendaríais vosotros a los que tienen que elaborar ahora estos documentos o los que somos partícipes de elaborar estos documentos? ¿Qué pensáis que habría que hacer para mejorar eso y no gastar tanto tiempo en papeleo, en modelos diferentes? Cada donante pide un modelo diferente, un modelo de proyecto, un modelo de justificación diferente. Algo viable que queráis proponer a aquellos que son los que van a poder normatizar esto o eso, tanto a nivel de comunidad autónoma, porque está la financiación descentralizada, como la financiación centralizada, como la europea, o aquello que penséis. ¿Qué se os ocurre? Yo creo que tendríamos que avanzar, y esto ya es un debate hace mucho tiempo, en el que creo que se ha conseguido poco, hacia modelos que armonicen tanto las convocatorias de subvenciones como los modelos, etcétera. Y sin embargo, cada vez más vamos hacia un modelo muy atomizado, ¿no? Es una pena porque un mundo globalizado, sin embargo, tendemos a una mayor atomización, lo cual nos hace dispersarnos de nuestro foco fundamental, que es mejorar la calidad de vida de personas que tienen derechos vulnerados en el sur global a través del fortalecimiento de instituciones, y creo que esto es una pena, la verdad, porque nos desvía de nuestro foco. Por eso yo creo que la principal medida sería armonizar los procedimientos y, por ende, los protocolos dentro de ellos a nivel estatal, para que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan estar en la línea de lo que se manda a nivel estatal. Para mí es la principal solicitud. Creo que las entidades estamos súper auditadas, más que muchas empresas, a veces por partida doble. Nosotros somos una entidad pequeñita y a veces sobre el mismo proyecto nos han auditado hasta 2 o 3 veces. Y bien, en fin, si es lo que tenemos que soportar en el proceso, o es lo que todo el mundo tuviera que soportar, estoy absolutamente de acuerdo. Lo que siento es que a veces se nos fiscaliza más porque puede haber cierta desconfianza del fin al que van los fondos, ¿no? Entonces, esa sería la segunda solicitud.
que se nos audite menos, ¿no? O al menos que se nos iguale con otras entidades del ámbito no social que creo que muchas veces están menos auditadas que nosotras. Jorge, Pablo, ¿queréis algo que añadir? Bueno, yo muy de acuerdo, ¿no? Creo que la gente no lo sabe por lo general, ¿no? Pero cuando tú eres una empresa constructora y consigues un contrato, una licitación con la administración pública, tú puedes presentar certificados de obra, que son un papel que un actor jurídicamente responsable de esa empresa firma para certificar que ha realizado determinadas cosas, ¿no? A nosotros no nos permiten hacer eso, ¿no? Nosotros, para justificar que hemos, bueno, pues que nuestra contraparte en Mali ha construido 500 pozos o ha hecho lo que sea a través de fortalecimiento institucional, tenemos que conseguir facturas de cada compra, de cada pago, etcétera, etcétera, y nos lo tienen que auditar pues en varias ocasiones, como decía Manuel, ¿no? Yo creo que hay formas que tienen que ver con la justificación de subvenciones que pueden ser enormemente simplificadas. Y digo una cosa, cuando en el año 95 se aprobó la Ley de Subvenciones, había una disposición final que decía que el Gobierno desarrollaría una excepción para la justificación de gastos en el exterior, ¿no? Hemos pasado ya casi 30 años de ese momento y nunca se hizo esa excepción, y eso nos ha metido en muchísimos problemas a muchas ONGs y, ojo, y también a muchos interventores en muchos municipios o entidades locales, comunidades autónomas, ministerios, porque no sabían a qué atenerse, ¿no? Lo que no es de recibo es que se nos estén pidiendo el mismo tipo de justificante factura a quien realiza un gasto en Oviedo o en Madrid o en Barcelona que a quien realiza un gasto en Paramaribo o en Mali o donde quieras que lo realicemos, ¿no? Porque son realidades culturales, administrativas y de gobernanza muy diferentes, ¿no? Y la rendición de cuentas no se arriesga en absoluto por hacer esa excepción. Una de las disposiciones adicionales, de la nueva ley de cooperación aprobada este año dice que se compromete a elaborar un Real Decreto de subvenciones y también a promover la redacción y la aprobación de esa excepción. Bueno, pues ahí veríamos, ¿no? Si puede. Y eso tendría un factor armonizador enorme sobre el resto de administraciones del Estado en sus órdenes de base, sus convocatorias, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí ese es un punto clave, que es el de la justificación del gasto que realizamos. Muchas gracias, Pablo. Jorge, ¿quieres añadir algo? Un pequeño apunte. Creo que estamos ante la oportunidad. O sea, esta transformación digital en la que estamos viviendo debido a la pandemia y demás, ha hecho que se cree un espacio en el cual casi todas las entidades empezamos a manejar digitalmente formularios, expedientes, etc, etc, etc. Estamos ante la oportunidad de que esta armonización entre descentralizadas, nacionales, locales, autonómicas, se lleve a cabo. Creo que es la mayor oportunidad que tenemos y que utilicemos el tiempo en lo que tengamos que utilizarlo, dejar de perder el tiempo muchas veces en cuestiones burocráticas que hace que perdamos el foco. Yo, como expatriado aquí ahora mismo, un 30% del tiempo lo utilizas en verificar el trabajo que ha hecho otra persona para ver si cumple los estándares de calidad que va a ver una persona en España con un documento escaneado, sin contextualización, ¿no? Entonces, claro, tú cuando llevas esto a la practicidad, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Yo creo que estamos en el momento, debido al momento en el que estamos, y el facilitar el acceso a la información, facilitar herramientas comunes. Todo esto es el punto en el cual creo que podría ser como la palanca de cambio ante que otras entidades o sociedades locales puedan acceder a fondos. Todo lo que hemos hablado de una inclusión y una participación más clara de las entidades. Muchas gracias, Jorge. Y ya la última pregunta, y os pido ya que seáis breves porque estamos muy justitos de tiempo. Después de más de 25 o 30 años de vida, de que las ONGs han empezado a tener más fuerza, ¿qué creéis que se ha logrado? Podéis hablar, ¿eh? Oye, tenemos que acabar pues, yo lo digo de manera tan breve que es como no decir nada. Es imposible resumir todo lo que se ha logrado gracias al movimiento de solidaridad internacional
en menos de 2 o 3 horas de relatos. Muy Porque bien. se han salvado muchas vidas, se han mejorado muchísimas más, se han incidido en legislaciones más equitativas en muchos países, se han conseguido garantizar derechos. Es incontable e innombrable la cantidad de cosas que se han logrado. El mundo estaría infinitamente peor si no fuera por el trabajo de las ONGs. Muy buena conclusión. ¿Qué pensáis los demás? ¿Qué queréis aportar? ¿Cómo queréis concluir? Yo lo diría como, por ponerle una comparación, como informe sombra, ¿no? Yo creo que la voz, el relato de las organizaciones es absolutamente imprescindible en un movimiento cada vez más global en el que ya no se sabe dónde son las fuentes, de dónde viene la información, quién dice qué. Y yo creo que la veracidad de la información que pueden transmitir las entidades sociales de aquí, de allá, o de cualquier entorno, creo que son informes sombra, en el sentido de informes paralelos a la administración pública, imprescindibles para la defensa de derechos humanos. Por eso, para mí, uno de los grandes logros es el reconocimiento de nuestra función como en la Defensoría de Derechos Humanos. Gracias, Manuel. Jorge. Mejora global, compromiso global, transformación global. Estamos en el proceso, los primeros pasos ya están dados. Hay que continuar. Este movimiento ya es imparable. Pues muchas gracias. Y un poco para concluir y resumir, ayudarme entre los tres, por favor. Creo que hay una nueva ley, todos tenemos esperanzas en ellos, pero ahora esa ley, esas palabras tienen que transformarse en documentos reales que sean aplicables y que sean prácticos y que nos mejoren la vida a todos aquellos que trabajamos en la cooperación. Creo que fue el primer punto que tratamos hoy, ¿no? Que no nos quedemos en buenas palabras. También valoramos que hay un lenguaje más adecuado al momento en el que vivimos. Hemos pasado de un voluntarismo o de una forma más de caridad a una profesionalidad, que la habéis recalcado en varias ocasiones, la importancia de esa profesionalidad, que son profesionales que saben hacer su trabajo. También es importante recordar a los ciudadanos y que los ciudadanos sepan que hay muchísimo control, que el dinero que se da a las ONGs tiene muchísimos filtros, tanto desde la formulación como hasta la justificación, y la importancia de que hagamos unos procesos mucho más homogenizados para todos y que no haya que hacer tanto papeleo y tanta burocratización, que se nos exige mucho más que a cualquier otro de la empresa. Creo que también se puso el tema sobre la gobernanza democrática, la importancia de una rendición de cuentas. También hemos hablado de las migraciones y también se ha hablado mucho de derechos, de la importancia de los derechos. Creo que, por resumir, estamos ahí. Son los temas que hemos... ¿Alguno que se nos haya olvidado? Yo creo que hay una cosa que se nos ha olvidado y es que la cooperación española tiene una gran seña, que es una cooperación feminista. Y creo que no se ha hablado de ello en ningún momento. Creo que es un valor agregado que tenemos como cooperación española, y también otro valor agregado que tenemos como cooperación española, donde nos meto a todos, es que somos muy cercana a la gente. Creo que somos, frente a las cooperaciones alemanas o otras cooperaciones europeas, nosotros estamos mucho más cercanos a la gente, y por eso necesitamos tantas horas de poder hablar de lo que se ha logrado desde la cooperación en los últimos años. No sé si estáis de acuerdo conmigo o tengo una visión sesgada. Pues con respecto a lo primero, es un error imperdonable. Es decir, es cierto que la ley establece que la política exterior española es feminista, que es una declaración que todavía no muchos países han asumido, y la contrapartida en materia de cooperación es que la cooperación es feminista. Esto hoy por hoy es una declaración como otras de la ley aspiracional, ¿no? Y tenemos que ir dando pasos para que realmente podamos identificar nuestro actuar en cooperación como una política netamente feminista, ¿no? Con respecto a lo segundo, con franqueza, Isabel, no sabría valorarlo. No sé si somos más o menos cercanos que otras cooperaciones, entendiendo cooperación no solo la que hacen los gobiernos, sino la que hacen los sectores, ¿no? No sabría valorarlo. Creo que depende más de contextos particulares. Yo he trabajado, por ejemplo, durante muchos años en varios países centroamericanos con cooperación alemana, y probablemente yo podía ser más cercano, ¿no? Pero he trabajado en contextos de Medio Oriente, como está Jorge, con cooperación británica, y creo que ellos tenían muchas más herramientas para ser mucho más cercanos, ¿no? Entonces, francamente, no sabría valorarlo, ¿no? Vale, pero no, en cualquier caso, no creo que seamos una peor cooperación en ese sentido que otras. No lo creo tampoco.
¿Alguna cosa para acabar, para finalizar, que Jorge o Manuel queráis añadir? Bueno, aquí en Asturias sí que yo pensaba que lo había comentado al principio la importancia de que fuera una cooperación que apuesta por la justicia social, el feminismo, la sostenibilidad, ¿no? Y sí que aquí en el sexto plan director del año 2022 lo valoramos mucho, que esos enfoques están claramente incorporados y de hecho tenemos una convocatoria que es dirigida a asociaciones, entidades de mujeres y yo creo que eso es un avance importante y que hay que reconocer y hay que poner, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta de la cercanía, no lo sé, yo trabajo siempre con cooperación española en distintos contextos y con distintas organizaciones y sí que creo que va más con nuestro propio carácter latino de la persona más que la propia entidad, ¿no? Que allí donde vamos normalmente nos suele importar tanto el proceso del trabajo en el que estamos metidos como el proceso colectivo, comunitario en el que podemos nutrir y en el que podemos aprender, ¿no? El aprendizaje de lenguas, de pautas culturales, etcétera, etcétera. Creo que es algo que nos va muy bien y creo que ahí se suele notar nuestro perfil más latino, ¿no? Y hablo más como individuos igual que como organización. Jorge, ¿algo que añadir o estás de acuerdo con todo? Nada más que añadir. Lo habéis dicho todo. Isabel, ya sabes que aquí trabajamos conjuntamente y tu visión en estos dos puntos la tenemos conjunta porque lo vivimos en nuestro día a día. Entonces, nada, muchas gracias a vosotros y a vosotras por las intervenciones. Bueno, pues muchas gracias a los tres, un gusto y creo que ha sido un debate muy interesante. Yo al menos me lo he pasado muy bien, espero que vosotros hayáis disfrutado y estamos en contacto. Y gracias por vuestro aporte de que merece la pena seguir en esto. Muchísimas gracias. Y buenas Gracias a vosotras por la invitación. Gracias. Un placer. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Buen día. Chao, chao. tardes. Chao, chao.